Durante la época del Porfiriato, en la primera década del siglo XX, Aguascalientes experimentó una etapa de desarrollo industrial y poblacional. Dicho crecimiento se reflejó gracias a su ubicación estratégica, al trabajo de su gente y a que contó con gobernantes que procuraron su progreso. A medida que crecía en población y territorio, aparecieron problemas nunca antes vistos. Uno de ellos, el transporte público. Desde la década de 1870, el gobierno autorizó autos de alquiler tirados por animales, hasta que la modernidad llegó a la capital, con uno de los logros más importantes de finales del siglo XIX, el tranvía. El primero que se haya visto en Aguascalientes y el segundo que se construyera en México. Bienvenidos amigos a este programa La Villa. El día de hoy también le doy la bienvenida a mi compañera Calíope Martínez. ¿Cómo estás, Calíope? Muy bien, Daniel. Muy contenta de irnos ahora a una época muy interesante de la historia de México y particularmente de nuestra hermosa villa. Y claro que hay mucha historia en esta época que se trata precisamente del Porfiriato aquí en Aguascalientes, ¿no? Particularmente queremos hablar el día de hoy acerca de los tranvías y de accidentes que sucedían ahí. Sí, hay uno sí. muy famoso, por ejemplo, que es el del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, pero antes de ir a eso, pues queremos abordar un poquito de historia acerca de los tranvías, ¿no? Sí. Aquí era un buen lugar, ¿no? Aquí es un buen lugar como para explicar las rutas que seguían los tranvías, ¿no? Claro, por aquí cruzaba una de las vías principales. Hay que decir que ellos tenían su base aquí en la plaza principal. Sí. Y bueno, una de las rutas corría por este lado. Todo esto surgió a partir de 1883, que fue cuando se inauguró el tranvía de mulitas por primera vez. Y su primera ruta precisamente fue de la plaza a los Baños de Ojo Caliente. Después Por venía la calle aquí de por la calle Juan de Ojo Montoro. Caliente, que actualmente es la Juan de Montoro. Porque en un principio Madero no existía y estaba tapada por... El Callejón Zavala estaba ahí Exactamente. y no se podía transitar definitivamente. Y bueno, la vía que cruzaba por aquí por la plaza daba vuelta aquí, si podemos hacer un paneo, por la calle Moctezuma. Por Moctezuma. Y corría hasta lo que era la Plaza San Marcos, ¿no? Había otra vía, otra línea que se inauguró posteriormente ya cuando el tranvía fue eléctrico en 1906, que fue la que conducía a la Gran Fundición Central, Cierto. que partía precisamente de aquí, de la calle Moctezuma, haciendo esquina con Victoria, y de ahí partía hacia el norte y allá llevaba a todos los trabajadores, ¿no? Sí. La primera que se fundó fue la que iba de aquí de la plaza hacia la fábrica de la Perla, que Hacia la estaba fábrica de la Perla. en la zona de los talleres del ferrocarril. Así ¿no? es. O sea, las primeras rutas de tranvías de mulitas, primero y luego ya se hace la de eléctrica, como tú lo comentas, eran por acá por Vázquez del Mercado. Aquí se centraba prácticamente, la ruta lo imaginamos, van hacia Juan de Montoro, viene de esta zona, van hacia La Perla y hacia San Marcos, ¿no? Hacia San Marcos, sí, eran las líneas principales precisamente porque conducían a pues rutas hacia donde se dirigían constantemente los trabajadores y donde había industrias importantes que detonaron el desarrollo del Estado. Y bueno, comentamos lo de los tranvías porque precisamente en este programa queremos comentar acerca de incidentes que ocurrían en el tranvía, ¿no? Hay un periódico muy importante en esa época, bueno, importante porque era el periódico La sensacionalista, Nota Roja, ¿no? Sí. Era el de la Nota Roja, que se llamaba La Voz de Aguascalientes, pero el vulgo le conocía popularmente como La Voz del Aguardiente, así le decían a este periódico. Y bueno, producía notas de una cantidad de columnas y de balazos o cabezas bastante dramáticas. Por ejemplo, constantemente la noticia era de que el tranvía había arrollado a alguien, o que incluso a una viejita, ¿no? Que en una de las notas narran que probablemente la viejita pertenecía pues a los sanjuaneros que se venían aquí a Aguascalientes.
porque nadie la conocía, ¿no? Nadie la conocía, la viejita. Aparte, los relatos eran trágicos, ¿no? Así muy exagerados. Muy dramáticos, ¿no? Y exagerados. Pero digo que tanta diferencia existe con la actualidad. Todavía hay un consumo particular. Tenemos ese gusto particular por el consumo de la noticia dramática, ¿no? O el chisme de ocasión. Sí, de exagerarle. Sí, ¿no? de ponerle un poquito de echarle de pimienta. crema. Sí. Y bueno, hay una noticia en particular que el día de hoy queremos comentar, que es precisamente algo que le ocurrió al gobernador modernista de ese entonces, 1906, de este estado de Aguascalientes, que era Alejandro Vázquez del Mercado, que se le conocía como el Porfirito, porque, bueno, pues ya llevaba varios años religiéndose, y bueno, pues también era muy consentido de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, en un principio el consentido era Ornedo, pero claro. Cuando eligen por primera vez a Vázquez del Mercado, para su fortuna, cuando se iba a volver a reelegir Ornedo, muere Ornedo, entonces prácticamente le deja el espacio abierto y se convierte en el Porfirito, en el que se va a quedar. El Porfirito. Se va a convertir en esa persona que se va a reelegir. Que le gustaba que le dijeran Don Alejandro, ¿no? Don Alejandro Vázquez del Mercado. Bueno, pues este es el lugar, esta es la esquina Calliope, en donde transcurre nuestra historia de un 25 de diciembre, lo que le ocurrió al gobernador Alejandro Vázquez del Mercado. Un día de vacaciones. Un día de vacaciones, además, un día de asueto. Él le gustaba pasear en su carruaje, él le gustaba partir de la plaza hacia lo que es el barrio de San Marcos, en donde él tenía su casa. Y bueno, el 25 de diciembre lo que ocurre es que él venía en su carruaje acompañado de dos personas, seguramente pues personas muy allegadas a él, muy estimadas. Y pues se atoran con la vía del tranvía que estaba justamente aquí, como ya lo habíamos descrito, y bueno, la rueda se atora y entra un momento de caos, ¿no? Todo el mundo se paraliza y no saben cómo desatorarlo, el gobernador empieza a preocuparse, los caballos empiezan a poner nerviosos. Seguramente todos los demás. Seguramente todos los demás. Aparte hay que decirlo, es un cruce de vía, o sea, son dos vías las que salen de esta esquina. Exactamente, había ¿no? dos vías. Entonces el cochero también empieza a ponerse nervioso, empieza a arrear a los caballos para que con fuerza jalen la carreta, pero lo único que consigue es trozar la carreta. Se revienta la fuerza, claro. Con la fuerza de los caballos y la rueda incluso se queda ahí, ¿no? Sí. Atorada todavía en el tranvía. Afortunadamente no describe esta nota del periódico La Voz de Aguascalientes que haya llegado el tranvía y se la haya llevado, ¿no? Sí, pero sí describe que en ese momento truena el carruaje y los caballos salen corriendo a la estampida por todo lo que es la calle de la Merced, o lo que era la calle de la Merced, hoy la conocemos como la calle Venustiano Carranza, y de ahí los caballos con gran fuerza llegan y se impactan hasta el jardín de San Marcos. Se impactan en la balaustrada y la rompen, ¿no? La rompen aproximadamente... Dicen que 15 metros. 15 metros, dice el diario. Sí. Lo cual a ti te parece exagerado. Sí, a mí la verdad sí me parece muy exagerado. 15 metros se me hace demasiado para unos caballos. O sea, yo entiendo la fuerza que llevan los caballos, pero para estrellarse de esa manera y tumbar 15 metros. La fuerza que llevarían, si es que es cierto, la fuerza que llevarían para tumbar como si fuera una bola de boliche. Sí, pues, en algún punto medular de la estructura que se pudo haber caído, ¿no? Puede ser. Claro, tú te vas más por la idea de que pudo haber sido un punto pues clave de la balaustrada donde se pudo haber llevado. Aunque soy más tendiente de decir que de creer que está exageradito. De que exageraron propio de los periódicos del tipo, ¿no? Bueno, pues así está la narración. Llegan los caballos, impactan, rompen aproximadamente 15 metros de la balaustrada y afortunadamente, dice el periódico, no hay heridos, salvo uno, que es el cochero. Sí. El cochero que hasta el último esfuerzo intentó, detener a los caballos, ¿no? Sí. Que estaban muy briosos, súper asustados. mucha fuerza. Y bueno, asustados. afortunadamente no se atravesó nadie, porque si imagínate, si rompió la balaustrada del Jardín de San Marcos 15 metros, se atraviesa alguien y no lo cuenta, ¿no? No lo cuenta. Pasa como todos los accidentes a los que se llevaban el tranvía, como ¿no? todos los accidentes que ya habíamos... Digo, con esa descripción que hace el periódico. Exactamente. Sí. Lo que no sabemos es el resultado de los caballos. Lo que no sabemos es cómo quedaron los pobres caballos. Lo que sí sabemos es que, podemos especular, podemos ser un poco traviesos en ese sentido, especular que el gobernador se debe haber llevado un gran susto, ¿no? Sí, claro. Algo muy poco común, que le ocurra un accidente de esta naturaleza a un gobernador.
nos parecía curiosa esta historia, sí, ¿no? Una historia no muy conocida para nosotros hoy en este momento, seguramente en su momento fue una gran noticia, pero como una anécdota de nuestro Aguascalientes porfiriano, nuestro Porfirito. Así es, pues esto es lo que ocurrió un 25 de diciembre de 1906 en una esquina como esta de Moctezuma y Victoria. Del tranvía se cuentan otras anécdotas que el día de hoy también vamos a contar, así como la que contamos del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado. Pero antes de ello vamos a un poco de historia acerca de los tranvías, don Ciro, que empiezan a surgir en nuestro estado en el año de 1883. Exactamente. Había un contrato que se firmó en 1879 entre un señor llamado Isidoro Epstein, que forma parte de la historia de Aguascalientes, junto con un señor Pilón y Acosta. Eran tres socios. Ellos solicitan al gobernador del estado autorización para poner una línea de tranvías aquí en Aguascalientes, en el centro de la ciudad. Sí. En 1883, como comentas, es cuando se inaugura la primera línea de tranvías, que corre de aquí del centro, donde estamos parados, hacia los baños del Ojo Caliente. Hacia los Arquitos. En aquel tiempo era hasta el Ojo Caliente. Hasta el Ojo Caliente. Ese primer intento fue hasta el Ojo Caliente, recorriendo la calle que se llamaba del Ojo Caliente, ¿verdad? Recordemos que anteriormente la plaza era una calle que cruzaba Sí, exacto. justo enfrente del Palacio de Gobierno. Por los cuatro costados había circulación alrededor de la plaza. Y por los cuatro costados pasaban tranvías. Aquí donde estamos parados era una aglomeración de tranvías, al principio de mulitas, y ya posteriormente que cambiaron de tracción a los eléctricos. Recorriendo calles como esta que te digo del Ojo Caliente, la del Obrador y la Nieto, que eran las principales rutas. Hacia el oriente, llegaban a los baños de Ojo Caliente, pasando por los Arquitos, la estación, y hacia el poniente llegaban hasta el río de los Al Pirules. río de los Pirules. Río de los Pirules, que le llamaban también el Paseo del Río, que era porque la gente se iba a pasear los días de fiesta, fines de semana, se iba hacia el río de paseo. Había otra ruta que recorría parte de la calle del Obrador, que es esta de José María Chávez, iba hasta la calle de Minerva, que es actualmente la calle Pimentel. Doblaba hacia la izquierda, llegaba a la plazuela del Encino y luego tomaba otras rutas de regreso para acá, para el centro. Hacia la plaza, que Hacia la era plaza. aquí como, digamos, era la terminal de los tranvías, ¿no? Exactamente, era una como terminal. la terminal principal. Exacto, aquí se reunían todos los tranvías. Por eso te comentaba que aquí era una aglomeración de tranvías, todo esto alrededor, sobre todo en esta parte, que como comentas bien, estaba abierta la calle. Para ser exactos, la terminal estaba más o menos a unos metros de donde estamos nosotros. Sí, teniendo en cuenta de que... hacia la catedral. Sí, así es. Teniendo en cuenta de que había circulación por aquí, ¿verdad? Claro, Y había sí, una calle. había la una- plaza llegaba más o menos hasta acá, don Ciro. Así es. A Así es. donde más o menos está delimitada ahorita esta franja en la plaza. Más o menos por aquí Nosotros llegaba la donde plaza. estamos parados. Sí, Llegaba a la plaza antes y cruzaba la calle donde cruzaban los ramales del tranvía. así es. Entonces había circulación por todo esto. Y por aquí cerquitas donde estamos había un kiosco que era como un punto de control para los conductores y para los inspectores de tranvías. Por aquí se reunían. Había otros ramales que uno estaba precisamente en la calle de Victoria. Me imagino que ese es el que se dirigía a la Gran Fundición Central más tarde, años más tarde. Sí, y también iba hasta el Panteón de Los Ángeles. Recorría la calle de Moctezuma primeramente, daba vuelta por Victoria, llegaba a la plazuela de la Loza, que es actualmente el Mercado Juárez, seguía por toda la Guadalupe hasta llegar al Panteón de Los Ángeles. La otra que comentas tomaba la calle de Alamán o Reforma, creo que es Alamán. Alguna de esas. Alguna de esas, para llegar a lo que es actualmente la calle Fundición, que en aquel tiempo no existía la calle Fundición o Avenida Fundición. Pasaba el arroyo de los Arellanos y llegaba a la Fundición. A la Gran Fundición Central Mexicana. Central Mexicana, que De empezó los hermanos Guggenheim. que empezó a funcionar en 1895, la fundición. Entonces hubo necesidad de hacer un ramal para allá, que para eso la fundición, la compañía, aportó 1,000 pesos para la construcción Para de la vías, construcción de ramales. de ramales hacia allá. Y tenía un precio especial,
los obreros de la fundición. Tenían su precio especial que los dejaba a la puerta exactamente de la fundición. Tal vez las personas que nos están viendo en este momento digan, ¿están hablando de Aguascalientes? Sí, sí, estamos hablando de Aguascalientes, Claro. don Ciro. Aquí había un tranvía que en 1883 inicia como el tranvía de mulitas, que era de tracción animal, jalado por mulitas, por bestias, como les decían en ese entonces. Y es en el año el 4 de mayo de 1904, cuando es necesaria la introducción, o por lo menos era necesaria para el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, la introducción de tranvías de tracción eléctrica aquí en Aguascalientes, y que precisamente los principales ramales o los primeros ramales también fueron del ferrocarril del Ojo Caliente Sí. hacia el río de los Pirules. Básicamente siguieron siendo las mismas rutas que comentamos. Hay que tener en cuenta que la electrificación aquí en Aguascalientes es 1890, y es cuando se empieza a pensar el cambio de tracción de animal a energía eléctrica. Pero es como comentas, hasta 1904 que sale la primera ruta de tranvías tirados por energía eléctrica. Que es más o menos en los años que llega la energía eléctrica a Sí, Aguascalientes. un poquito después, 14 años después, pero ya se pensaba en ese cambio, ¿verdad? Así es. Para eso había dos compañías. Estaba la que ya comentamos, Tranvías del Comercio, y estaba la de Douglas, ese gran personaje de Aguascalientes que venía de Inglaterra. Vino a hacer fortuna, y una de sus actividades fue hacer algún tendido de vías para tranvías. El tranvía tenía un costo muy barato, ¿no? El tranvía, sobre todo el de mulitas, que era más o menos como de 20 centavos y, Sí. contaba con varias clases. A ver, platíquenos de eso. Sí, mira, al principio fueron 3 clases, primera, segunda y tercera, con un costo de 8 centavos, 5 y 3 centavos respectivamente. Posteriormente fueron cambiando a 5 centavos, a 10 centavos, pero empezaron como 3 clases, que yo no me imagino cuál era la tercera clase, ¿verdad? Pero había 3 clases. A lo mejor ya iban colgados en el tubo. Seguramente en una plataforma, porque no puede ser de otra forma, Ya no había ni forma de sentarse. ni asientos, ni nada, ¿verdad? Claro. Bueno, esto es lo que podemos decir sobre la historia de los tranvías. Y hay algo bien interesante que queríamos comentar hoy, que tiene que ver más bien con las anécdotas, fuera ya de la historia de cómo surgieron, pues anécdotas más bien de la población, de cómo se convivía a bordo de los tranvías, ¿no? Que una de esas anécdotas tiene que ver con una queja que había muy frecuentemente de un inspector en particular. Había un inspector que se portaba muy grosero con la población. Así es. Dentro del vagón los insultaba, no los dejaba bajar donde ellos pedían la parada, siendo que había paradas oficiales marcadas, y él no quería que se pararan. Y se veía una gente muy sencilla, de ropa muy sencilla, haciendo la parada, le decía al conductor que no se parara, que siguiera. Entonces eso generó muchas molestias para la gente, muchas quejas, y apareció en el periódico, algunas quejas de esas aparecieron en los periódicos. Aquí hay un detalle que me parece interesante, es la velocidad de los tranvías. En la ciudad tenían que ser de 15 kilómetros dentro de la ciudad. En el reglamento estaba marcado Eso que lo marcaba el tenían reglamento. que conducir a 15 kilómetros por hora, mientras que fuera de la ciudad eran 30 kilómetros por A hora. 30 kilómetros por hora, exactamente. Y esto se debía a que hubo una serie de accidentes. Este reglamento se deriva después de una serie de accidentes que tenían que ver con los conductores que de pronto arrollaban a los transeúntes, no tenían los cuidados o las medidas necesarias, y ocurrían accidentes frecuentemente. Uno de ellos, uno de los periódicos de la época nos habla de una señora, incluso un Ciro, que va atravesando la calle en lo que ahora es la calle de Zapata, precisamente ahí ubica la historia, en la calle de Zapata, que anteriormente llevaba el nombre de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Ahí la ubica el chofer del tranvía, del vagón. Nos narra, perdón por es la fuerza de la costumbre, ¿no? Pues ahora ya tenemos el autobús. Pero el conductor del tranvía narra que la vio, que iba a pasar por la vía. Él toca el timbre, que ahora es como una especie de pitido. Sí, una alarma. Una alarma, toca el timbre, la señora, él dice, pues yo vi que la señora se detuvo, pero no es así, él continúa, pasa por encima de ella, dejando algunos pedazos de la señora por ahí sobre la calle, ¿no? Algunos metros por ahí. Sí, ese es. Y esa es una de las anécdotas que derivan que obligan a formar un reglamento. Un reglamento que condicione a qué velocidad deben ir, en qué paradas deben de estacionarse, y hacer paradas en los cruces. También recomienda el reglamento hacer paradas si son necesarias en los cruces entre calles. En cruceros,
sobre todo cruceros, para atravesar las calles. A veces tenían que bajarse los conductores para ver que no pasara nadie, y eso tenían que hacerlo. O a veces seguían. Pero ellos eran medio maloras, siempre fueron maloras los conductores. Cuando era de mulitas, con el látigo que utilizaban, asustaban a la gente que iba pasando a un lado. Con el látigo les tiraban latigazos, no les daban, ¿verdad? Pero sí con el chirrido del latigazo, pues... Pero sí había una intención de... Sí, de asustarlos sobre todo. De asustarlos y hacer sus diabluras, ¿no? O con las mulitas se les echaban encima las mulitas. Siempre hubo maldosos en eso. Y bueno, en el reglamento de tránsito de los tranvías podemos ver también que les prohibían a la gente escupir a bordo del tranvía. Y esto nos habla de que probablemente más de uno o dos sí lo hizo. Acostumbraban escupir frente a, ahora sí que frente al prójimo, ¿no? Donde cayera, ¿no? Y donde cayera, obligando a las compañías de tranvías a destinar un espacio sobre el vagón en donde hubiera una escupidera. Escupidera, sí. Porque no se le podía pedir a la sociedad que no tuviera ese cuidado. Costumbre. No. Había otras cosas que venían en el reglamento. Por ejemplo, una de ellas también cuidando un poco la atención ciudadana era que los vagones fueran separados aproximadamente unos 20 metros, 30 metros uno de otro en la ciudad, y fuera de ella la separación debía de ser de 50 metros, que ahora actualmente también se nos pide a los conductores de automóviles que guardemos cierta distancia. Es una regla de tránsito que debe ser seguida, ¿no? Que siempre se ha marcado. Y debe una serie de reglas para eso. Pero mucha gente no lo respetaba, como siempre. Había también en el reglamento, se señalaba el horario en el que los tranvías debían salir de la plaza, y que ese horario estaba en coordinación con un reloj que estaba precisamente... ¿De aquel lado? De aquel lado, ¿verdad, don Ciro? Casi en medio de los dos palacios. Casi en medio de los dos palacios de gobierno y municipal. Se encontraba un reloj. Sí, actualmente no lo podemos ver, pero hay fotografías que dan cuenta de ello. Así lo podemos ver en fotografías todavía. De hecho, de todo lo que platicamos hay fotografías, ¿no? Eso está muy bien documentado con fotografías. Exactamente. Aunque también había quejas de que los choferes partían de los destinos a la hora que les daba su gana. Sí, también eso, no respetaban los horarios, aunque se marcaran en el reglamento, pues hacían lo que querían. Y bueno, este reglamento, el que tanto estamos comentando, don Ciro, podría ser como el abuelito de los reglamentos de tránsito de los vehículos que actualmente circulan en Aguascalientes. Sí, así es. Era el primer sistema de transporte público. Ya oficial, yo creo que sí. Que motiva precisamente la creación de un reglamento, porque antes no había una reglamentación. Sí. Existían coches de sitio, habían otro tipo de transportes, pero no había un reglamento como tal. Claro. Desde años antes de llegar a los tranvías, había coches de sitio por aquí, a un lado de Catedral, en el Teatro Morelos. Había un sitio de carros de caballos, de mulas. Otro por aquí, por el Hotel Francia. Había varios sitios. Yo creo que tenía una especie de reglamento, aunque no escrito, no oficial. Por ejemplo, manejar del lado derecho, pues esa era una regla, ¿no? Claro. El chofer sentarse del lado izquierdo, también de ahí viene la costumbre de los vehículos de motor de tener el volante del lado izquierdo. Y bueno, cualquier parecido con la realidad sobre las quejas de los choferes del tranvía, pues es mera coincidencia. Aunque no tan coincidencia, pero algo viene de por ahí. Bueno, así es como ha ido avanzando poco a poco el transporte público en el estado. Los tranvías desaparecen más o menos en los años 20, los tranvías de tracción eléctrica desaparecen más o menos en 1925, 29. Mediados, finales, porque siguieron algunas rutas, sobre todo las mulitas, siguió una ruta funcionando. La que iba de la Alameda, más bien de las vías, hacia los baños del Ojo Caliente. Esa ruta siguió en los años 20 todavía funcionando. Sí, y era muy curioso, platican que era muy curioso ver cómo funcionaba. Obviamente iba la mulita por delante, llevaba el Ojo Caliente y cambiaba la mulita hacia el otro costado para venir hacia acá, hacia el poniente. Y bueno, los autobuses rojos y otros vienen a sustituir, eran los rojos, los azules, amarillos y verdes. Amarillos y verdes, que vienen a reemplazar el servicio de tranvía. Y ellos también tenían su base aquí en la plaza principalmente. Sí, lugares céntricos. Pero antes de eso hubo otros transportes urbanos. También lo podemos ver en fotografías. Cómo era el camión del servicio urbano también. Ah, claro. Sí, antes de los que mencionas ya había otro servicio urbano, que son los que desplazaron a los tranvías. Y así es como va evolucionando el transporte público. Sí. Nos quedamos ya con los autobuses urbanos. Ahora ya también tenemos pues servicios que le llaman de sitio, carros de sitio. Carros de sitio. Que los conocemos
popularmente como los taxis, y bueno, otros que ya con la tecnología y las aplicaciones telefónicas van surgiendo, ¿no? Sí. Llegaron nuevos medios de transporte. Era natural, tenía que modernizarse. Unos fueron desplazando a los otros hasta llegar a lo que tenemos. Y ahora, como comentábamos, tenemos también un reglamento de tránsito que se parece mucho a Sí. esos primeros reglamentos, Exactamente. que era lo que queríamos rescatar en este programa. Don Ciro, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a Estamos. usted también por acompañarnos. Nos vemos en otra emisión de este programa, La Villa. Hasta pronto. Acá estaba el pantalón de Yo creo que estaba por aquí más o menos. y Y era un kiosco de madera.